La tierra está girando por ti, susurrando vivo por ti. Seguimos conversando con la doctora Rosario Richter, quien está con nosotros compartiendo cómo manejar la diabetes eficientemente. Y en este interesante diálogo podemos preguntarle a la doctora, la insulina, ¿es un medicamento que le da licencia al diabético para comer de todo? Porque yo tengo un hermano que él me dice, mira, ya yo por la insulina, ya yo puedo comer todo el azúcar que quiero, todos los dulces que quiero, yo me voy y me como mi chicharrón, o sea, ya yo, y si algún día me muero, bueno, pues me muero harto. Digamos, ese tipo de reacción de algunas personas que saben que son diabéticos y ya encontraron la solución a vivir gozoso con su insulina. Háblanos acerca de eso. En primer lugar, la insulina no es un medicamento, es una hormona. Es la hormona que, como yo le dije al inicio del programa, es producida por las células betas del páncreas y que si ingerimos los alimentos, esta hormona es necesaria para trabajar los carbohidratos, llevarlos a nivel de energía a todos los órganos para nosotros poder seguir viviendo. En segundo lugar, en su pregunta, usted me dice que si la insulina le da licencia para que el paciente pueda ingerir todo. Pues mire que sí. Mire que sí. Pues mi hermano tiene razón. Entonces, es el paciente, por lo regular, insulino dependiente. Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a ponerle un simple ejemplo. Podríamos decir que usted se va a desayunar un mangú de plátano con 2 huevos revueltos. Y dos salami. O salami, como es nuestra costumbre tradicional. Queso frito. Bueno, no más de 2 cosas. Yo diría que sería una exageración. Bueno. Pero vamos a decir, huevo y salami con un mangú de plátano. Ese huevo y el salami y el mangú de plátano... Pero tiene que poner el aguacatico también, si no, no funciona. No sé, pero le quiero decir que son carbohidratos. Son carbohidratos. Una vez que llega a nuestro organismo, el trabajo del cuerpo es elaborarlo, trabajarlos. Sea el alimento que sea, su organismo lo va a trabajar y lo va a descomponer. Como dije anteriormente, los carbohidratos, nutrientes, vitaminas, minerales, etcétera. Cuando se llega al caso de la glucosa, que es el azúcar que contiene los carbohidratos, se necesita la insulina. Entonces, como no está presente la insulina, debe adquirirse de una forma endógena. Por eso el paciente se inyecta insulina para poder trabajar los alimentos. Su pregunta básica es, si usted va a comer el mangú y usted sabe cuántos gramos tiene ese mangú, por 12 a 15 gramos de carbohidrato usted va a necesitar una unidad de insulina. Esto es trabajo de su médico para indicarle al paciente, o mejor dicho, enseñarle a que cada vez antes de comer, diríamos media hora antes, él debe pesar sus alimentos, él debe hacer una equivalencia de gramos a insulina para saber cuántas unidades de paciente se va a inyectar. Por ende, usted podrá comer un bizcocho que tiene azúcar, usted podrá comer víveres, arroz, minerales, lo que usted quiera ingerir y va a estar bien. ¿Por qué? Porque usted le está poniendo el antídoto que ese paciente necesita, por decirlo así, para que le trabaje los carbohidratos a nivel de la sangre y que su organismo pueda producir o convertir los alimentos que usted ha ingerido en energía para seguir alimentando a nuestro cuerpo. Sí, pero ¿hasta cuándo? Indefinidamente, ¿eso no se va degenerando, no va agravándose el paciente? Si sigue con esa irregularidad o ese desorden alimentario. No es un desorden alimentario. El paciente no va a comer de una forma desmedida, porque tenemos que entender que el paciente no solamente es diabético, nosotros como seres humanos debemos tener en prioridad una salud sana, una alimentación sana que nos va a servir como prevención de las diferentes enfermedades, y una de ellas es la diabetes. O sea, un paciente diabético no puede comer todo lo que se le antoje en medidas extravagantes. Podemos comer en medidas normales, pero entendiendo que esas medidas normales necesitan una equivalencia de insulina para que la insulina pueda trabajar los alimentos que ingiere.
¿Me puede entender? Bueno, eso significa que aún así, esa exageración en comer o en ingerir alimentos que le pueden aumentar el azúcar, tiene su límite en cantidad, según usted ha dicho. Por supuesto. Inclusive los pacientes sanos debemos tener límites porque no debemos ser glotones. Más bien un paciente diabético. Eso me lleva a una nueva pregunta. La diálisis. ¿No es ese el paciente que cae en una diálisis renal? La diálisis renal viene ya como complicación de un paciente diabético a través de una insuficiencia renal crónica. ¿Cuándo pasan estas complicaciones? Cuando el paciente en primer lugar no ha sido bien manejado, cuando el paciente por sí mismo no se ha hecho consciente de que es diabético, cuando el paciente no ha asimilado esta enfermedad como suya, cuando el paciente le falta, por ejemplo, un glucómetro o no ha sido educado para medirse el azúcar día a día. Esto es importantísimo porque si el paciente se mide el azúcar en su casa 3 veces al día y lo puede anotar. ¿Ese glucómetro debería tenerlo todo diabético? Es imprescindible. ¿Y eso quiere decir que...? Eso es como el respirar para un paciente. ¿Tener un glucómetro? Sí, señor. Si el paciente no tiene un glucómetro en su casa, no puede estar enterado a qué nivel está realmente el azúcar o la glucosa antes de ingerir los alimentos. Y por ende, no va a saber si tiene un azúcar elevada, en cuántas unidades me voy a poner. Ese glucómetro que estamos viendo en pantalla, ¿son los recomendados o hay algunos otros más complejos? Esos son los recomendados realmente. ¿Y son asequibles a los bolsillos de los pacientes? El glucómetro en sí es barato. Lo que es un poco más costoso son las tirillas, que andan por los 35 euros, más o menos, un paquete de tirella que no es accesible a todo el mundo. Lo podríamos calcular eso en pesos. Eso viene siendo unos 1.500 pesos más o menos. Exactamente. Entonces, costaría uno. ¿Cuál sería una tremenda acción de nuestra salud pública? Tener glucómetros que puedan los pacientes tener acceso a ello, educarlos a ello, cómo se maneja, cómo se usa realmente un glucómetro. Si un paciente vive en una zona rural, a nivel del campo, es lamentable que los pacientes lleguen ya con complicaciones mayores al hospital y sobre todo que aumente día a día la muerte por diabetes. Mira, tú has hablado de la muerte por diabetes. ¿Se sana un diabético? ¿Puede retroceder su nivel de diabetes? Una vez que un paciente se hace diabético, es un matrimonio que debe perdurar para toda la vida. Entonces, el paciente diabético, por eso yo hablé ahorita, de que el paciente diabético trate de hacer suya la enfermedad, trate no de amarla, pero sí de conocerla, porque en la medida en que usted conoce a su enemigo, en esa medida usted va a saber cómo usted va a cuidarse y cómo lo va a atacar. Eso está muy bien. Yo creo que en conocerse es donde está la clave. Y es la clave de todo el cuidado del ser humano y de la naturaleza. ¿Qué es lo que me puede hacer daño? Cierto. Y es ahí donde nosotros debemos puntualizar y saber que el diabético no se sana. El diabético no se sana. Y lo número 2 es, no solamente el diabético, toda persona debe tener una actividad física cada día. Cuando el diabético hace deporte, los niveles de insulina bajan, los niveles de glucosa van a bajar. Eso quiere decir que el paciente va a usar menos insulina. Claro, porque me está quemando. Entonces, vienen y desaparecen ya despacio los riesgos cardiovasculares. Al quemarse las grasas, va a disminuir, mejor dicho, los riesgos de accidente cerebrovascular, de hipertensión arterial, de placas ateromatosas, de infartos de miocardio, porque todo esto va regularizado por la misma actividad física. Eso quiere decir que un diabético puede vivir una vida normal como cualquier otra persona, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Un diabético no tiene por qué fallecer de diabetes, siempre y cuando este paciente pueda cuidarse, pueda tener una vida sana, pueda cooperar con el médico. Bien,
O sea, la actividad número 1 es la actividad física. La número 2, medicamentos. Que van de la mano. La número 3, y la número 3, alimentación. Y es ahí donde tú entras. Cierto. Es necesario que todo diabético esté visitando normalmente a una nutricionista o una nutriólogo para regular su alimentación. Cierto, es muy necesario, porque el nutriólogo le va a dar pauta a este paciente. ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Cuáles son los alimentos que voy a ingerir en mayor proporción? Y nosotros recomendamos, si bien es cierto que ningún diabético puede llevar una dieta estandarizada, sino personalizada, por esto es bueno que visite al médico, si se le van a dar las pinceladas necesarias para tener una alimentación saludable. El consumo de los vegetales, que siempre lo es recomendado, el consumo de las harinas integrales, no las harinas blancas, porque disparan el nivel glucémico y luego baja. Entonces, las semillas, las leguminosas, las ensaladas, vamos a tratar de disminuir la cantidad de grasas. Cuando tú hablas de semilla, ¿de qué estás hablando? La semilla, las nueces, por ejemplo, que son muy saludables en proporciones. Cajuil. Sí, cajuil, todo tipo de semillas. El maní. El maní. Las almendras. La macadamia, sí, almendra. Pero siempre tomar en cuenta de usarla en proporciones pequeñas. En pequeñas cantidades. ¿Qué es pequeña cantidad? ¿De 3 o 4 semillas? No, diríamos lo que le quepa a usted acá en el puño. Bien, eso es saludable. Eso es saludable. Cierto. ¿Pero cada qué tiempo? ¿Una vez al día? Una vez al día o 2 veces o 3 veces por semana, como lo considere. Muy Entonces, bien. porque son grasas vegetales, estamos tratando de eliminar o disminuir al mínimo, disminuir las grasas animales o las grasas saturadas que le hacen tanto daño al organismo. Muy bien, yo creo que esas nueces que están ahí en pantalla son adecuadas para tener los diabéticos en su casa o tenerlo dentro de lo que uno debe comprar en los supermercados, en el colmado, regularmente, ¿verdad? Cierto. Podemos también señalar el uso de vegetales. Los vegetales contienen muy pocas calorías y satisfacen, dan sensación de plenitud. Lo podemos acompañar de carnes magras, a la plancha. El paciente no debe aumentar de peso, debe tratar de mantener el peso, porque esto lo va a ayudar a disminuir los riesgos cardiovasculares. Pero recuérdate que tú mencionaste los vegetales tienen un grave problema, es que tienen un alto porcentaje de humedad, de más de un 80% de humedad, y cuando tú lo consumes se te va, tú no lo puedes, te da una sensación de hambre muy pronto. ¿Cómo puede un paciente regular eso, o sea, mantenerlo, que no es lo mismo que cuando tú comes arroz, habichuela, carne y todo eso, te da un espacio de 5 horas mínimo en lo que te vuelve a dar hambre? Sí, pero lo podemos combinar con cantidades de carbohidratos pequeñas, ¿de acuerdo? Okay. Por ejemplo, un cucharón de arroz, un plato de vegetales, una taza de habichuela y media pechuga de pollo o un pedazo de pescado, 2 o 3 albóndigas si es de res, una porción de bacalao, la acompaña que usted tenga en su casa. Entonces estamos combinando los vegetales con los carbohidratos y, como usted bien dice, dará una sensación mayor de plenitud o de satisfacción. Claro, la cantidad de vegetales con respecto a los demás debe ser el 50%. Mayor. Debe ser mayor. Debe ser mayor. En esa pirámide de alimentación para la diabetes, lo básico, explícanos ese cuadro, por favor. Los básicos son los cereales, los productos integrales, las carnes, todas son importantes porque, como usted podrá ver, son alimentos muy saludables. Trataríamos de evitar las grasas, como ya dijimos ahorita, de origen animal, pero sí también trataríamos de evitar los productos que contienen mucha proteína, que son los productos lácteos, recordando que éstas pueden dañar el riñón. ¿Por qué? Porque regularmente el paciente diabético no debe ingerir más de 1 gramo de proteína por kilogramo de peso por día. Wow. Quiere decir que si usted tiene 60 kilos, debe ingerir 60 gramos de proteínas. ¿Para qué? Para evitar que se dañe su riñón.
Entonces, cuando el paciente está consciente de estas pinceladas, de estas pequeñeces a nivel nutricional, cuando el paciente puede acercarse cada día más, aceptar el tratamiento y saberlo llevar, escuchar al médico, al nutriólogo, al diabetólogo, entonces este paciente tendrá una larga vida. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo irán disminuyendo día a día. Mira, yo vi ahí las frutas, tenías mangos y ese tipo. ¿También debería estar todos los días en Por la supuesto, son indispensables. Y se recomienda al paciente diabético que en vez de usar frutas en jugos o batidas, me la uses por trozos. En primer lugar, por el contenido de fibra. Y en segundo lugar, porque le da al organismo una sensación más larga de plenitud o de satisfacción. Y en segundo lugar, cuando usted toma un jugo, este jugo se absorbe con más rapidez a nivel intestinal, por ende se dispara el nivel glucémico. Mira, la cantidad de frutas que se consume tiene que ver con la cantidad de azúcares. Por ejemplo, tú tienes el guineo, tienes el mango, que tiene muchos azúcares, ¿no? Pero también tiene la piña, que la piña tiene bastante. ¿Cuáles de ellos es más recomendable para el diabético? La piña es la menos recomendable por su contenido de azúcar. Cierto. ¿Y el mango? Como el mango se puede consumir por el contenido de fibra, aunque la piña de por sí tiene muchas fibras, pero no tiene tanta azúcar. La sandía, el melón, se puede consumir. Son muy buenas. La lechosa. Yo les llamo las frutas sosas. Bueno, pero se pueden consumir. Que tienen mucha agua. Sí, sí. Y entonces, ¿cuál es otra? El guineo. ¿Cómo está el guineo? El guineo es bueno. El guineo contiene también su potasio, que es muy importante. Y es una fruta también que lo puede consumir el diabético. No le voy a decir que se va a consumir 3 guineos, pero un guineo sí puede consumir. ¿Y los cítricos? ¿Por qué no? A menos que usted no tenga un problema gástrico. Bien. Claro que lo puede consumir. Bien, ¿y qué asistencia tenemos para esos diabéticos? Otra vez vuelvo con mis diabéticos de escasos recursos, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la información, en todas partes. Tener un paciente diabético hoy en nuestro país, y no solamente en nuestro país, también en los países desarrollados, como Europa. En Alemania, en lo que he vivido 30 años, podemos ver que un paciente diabético necesita, una vez diagnosticado, una semana de escuela, de concientización, de orientación, para que el paciente pueda retirarse a la casa y entonces caminar por sí mismo. Acá no. Oye, tú estás diciendo algo interesante, o sea que nosotros debemos tener una educación para cada diabético. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde se hace? ¿Quién lo da? Sí, señor. ¿Quién lo está haciendo? Eso debe hacerlo, bueno, no sé ahora mismo a qué nivel está Salud Pública y el Instituto Nacional de la Diabetes, pero sí es imprescindible. Dije al principio que una sola charla no basta para adiestrar un paciente diabético. El paciente hay que repetirle una y otra vez qué debe hacer, cómo lo debe hacer y cómo reacciona realmente ante circunstancias como la hiperglicemia, que es la subida del azúcar que se mantiene en sangre. ¿Cómo va a reaccionar realmente el paciente si nosotros no les enseñamos? Tú me dijiste que aquí hay un centro de diabetes en el país. Sí, ¿Cómo se llama? El instituto, ¿cómo se llama? Instituto Nacional de la Diabetes en Los Ríos. ¿Está en Los Ríos? Sí. ¿Ese instituto tiene incidencia nacional? Claro. ¿Ellos tienen, ¿cómo se llama, oficinas o centros en todo el país? No sé a qué nivel están, si están a todo el país o en cuántas ciudades están ellos establecidos, pero sí tengo entendido que tienen buena asistencia. Ahí tenemos en el área de la alimentación nuestro doctor queridísimo, el doctor Barranco, que es el encargado de dar la orientación necesaria en el área de la nutrición. Pero no solamente podemos quedarnos a nivel del Distrito Nacional, debemos tratar de expandirnos a las zonas rurales donde, como usted muy bien dice, están los pacientes de bajos recursos económicos que no tienen acceso ni a la insulina ni a un glucómetro y quizás encuentren arroz y habichuela para poder ingerir en ese día. Mira,
tú nos has presentado un cuadro sumamente interesante de cómo manejarlo, cómo vamos a tenerlo, cómo la persona puede hacerlo. Sin embargo, yo veo como un tranque en llegar todo este tipo de información de diabetes al pueblo, al campo, a las personas, a las personas común y corriente, que están afectadas en un 10, un 11% de diabetes, y lógicamente van aumentando esa cantidad con las personas. Sin embargo, me gustaría saber cómo, antes de terminar, tus sugerencias que nos dé a nosotros como país, pero también al paciente, cómo puede vivir. Ya hemos visto varios de ellos, pero tus recomendaciones finales, porque ya nuestro tiempo está terminando. Las recomendaciones finales son las siguientes: trate de vivir una vida lo más sana posible. Si bien es cierto que no hay muchos recursos económicos, diríamos, para una buena dieta, pero también es cierto que dentro de lo que tenemos podemos elegir lo mejor para alimentarnos. Eso es por un lugar. Trate de hacer alguna actividad física, alimentarse de una forma sana. Y por lo último, en último lugar, hago una recomendación especial a Salud Pública, nuestro Instituto Nacional de la Diabetes. Debemos extendernos, debemos trabajar mano a mano. Es cuestión, en la misma televisión pueden pasarse programas de orientación al paciente diabético. Si vemos en el campo, casi toda familia o la mayoría tienen un televisor en casa. Pueden sintonizar, pueden escuchar una orientación con relación a la diabetes. Deben abrirse dispensarios médicos en la capacidad en los hospitales para dar charlas a los pacientes diabéticos. Debe hacerse un censo. ¿Cuántos pacientes diabéticos, por decirlo así, existen en las zonas rurales por pueblos determinados? Citar esta población para dar charlas en pos de la mejoría del paciente, a fin de que nuestros pacientes no vayan cada día más muriendo con esta enfermedad que hoy nos afecta a nivel mundial. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que han sido muy buenas las palabras, muy buenos los consejos y muy buenas las recomendaciones que debemos hacer nosotros como país. Ojalá que tanto esta emisora, el Canal 4, SER TV, Canal 4, tenga cabida para informaciones, aunque sea cortitos, acerca de cómo debemos cuidar la diabetes, cómo las personas pueden hacerlo continuamente durante todo el día, de tal manera que los diabéticos puedan sentirse que están acompañados de alguna información, una información adecuada y buena para tener una mejor calidad de vida. Y ese debe ser el esfuerzo educativo de salud pública, pero también de todos nosotros, que estamos preocupados por cuidar este huerto que nosotros estamos manejando. Sin embargo, señores, nuestro tiempo ha terminado y esperamos que este programa le ha sido de mucha utilidad, y nos veremos en la próxima semana, cuando nos veremos en Cuidando el Huerto. La tierra está girando por ti, susurrando vivo.